Hola, buenos días. Mi nombre es Ana Daniela Flores y en cumplimiento con los requisitos de la materia de Historia de la Educación en Venezuela les voy a defender mi proyecto que trata acerca de la educación en la época colonial. La educación colonial en Venezuela fue un reflejo de los valores, intereses y estructuras de poder que caracterizaron a la sociedad hispanoamericana durante la época colonial. Desde el siglo XVI, con la llegada de los conquistadores y las órdenes religiosas, la enseñanza en el territorio venezolano estuvo marcada por una exclusión social, el control ideológico y un enfoque eminentemente religioso. Las primeras instituciones educativas, como los colegios y seminarios fundados por los franciscanos, jesuitas y dominicos, tenían el objetivo principal de evangelizar y mantener el orden colonial, sin ofrecer oportunidades reales para la formación de la mayoría de la población. A lo largo de este trabajo veremos en esta defensa cómo fue la parte universitaria, las limitaciones que tuvo la educación en Venezuela durante el periodo colonial, cuáles fueron esos aportes favorables que se desarrollaron en el ámbito educativo durante este periodo y los factores sociales, religiosos y económicos que influían en la educación de la época. Antecedentes. La educación en la Venezuela colonial tuvo sus primeros antecedentes en el siglo XVI, con la llegada de los españoles, especialmente de los dominicanos, franciscanos y jesuitas. Estas órdenes no solo tenían la misión de evangelizar a la población indígena, sino también impartir una educación que fomentara la asimilación de los valores y las creencias del cristianismo. La enseñanza de la religión y la lengua española eran los principales contenidos que impartían a los indígenas, en un intento de transformar sus costumbres y adaptarlas al sistema colonial. Este modelo educativo fue esencialmente excluyente, dirigido casi siempre a los descendientes españoles, con muy poca oportunidad para otros grupos sociales, lo que marcó el comienzo de una profunda brecha educativa en la región. Con el paso de los siglos, las órdenes religiosas expandieron su labor educativa y fundaron instituciones para formar a los hijos de los criollos y españoles en temas religiosos y humanísticos. A medida que crecía la población criolla, surgía la necesidad de preparar a jóvenes para asumir roles importantes en la administración colonial. El primer esfuerzo significativo fue la creación del Colegio Seminario Santa Rosa de Lima, establecido en 1973 en Caracas. Este seminario proporcionaba formación teológica y gramática, siendo uno de los primeros intentos de institucionalizar la educación superior en Venezuela. Sin embargo, el acceso a la educación formal seguía siendo muy limitado. Fue hasta el siglo XVIII, con las reformas borbónicas, que la corona española intentó modernizar y centralizar el sistema educativo en sus colonias, estableciendo instituciones como la Real y Pontificia Universidad de Caracas, fundada en 1721, y el Real Colegio de Seminarios de San Buenaventura de Mérida, 1785. Estas políticas respondieron a las necesidades de formar funcionarios y clérigos que pudieran administrar eficazmente el territorio colonial. Aunque estos cambios sentaron algunas bases para el desarrollo de la educación en Venezuela, el enfoque continuó siendo limitado y profundamente helístico, destinado a mantener el orden colonial y controlar el marco religioso. Venezuela entonces presentaba altos niveles de analfabetismo, marcada por una falta de oportunidades educativas para la mayoría de la población, afirma Arcidia Farías, 1973. ¿Qué fue el periodo colonial en América Latina? El periodo colonial en la América Latina fue una etapa que comenzó con la llegada de Cristóbal Colón en 1492 y se extendió hasta los movimientos de independencia a inicios del siglo XIX. Durante este tiempo, las potencias europeas, especialmente España y Portugal, establecieron sistemas de gobierno, economía y religión que transformaron profundamente las sociedades indígenas. La colonización fue un proceso de imposición cultural y explotación económica, donde los conquistadores europeos utilizaron el trabajo de la población indígena a través de sistemas como la encomienda, el repartimiento, prácticas que caracterizaban los abusos y la explotación en el ámbito social y cultural. La colonización trajo consigo la religión católica, estableciendo misiones y órdenes religiosas que jugaron un papel crucial en la convención de la población indígena y la educación.
Este proceso de evangelización, además de imponer creencias y prácticas europeas, destruyó las cosmovisiones y tradiciones indígenas. La educación durante el periodo colonial en Venezuela. La educación en Venezuela durante este periodo estuvo principalmente controlada por la Iglesia Católica, la cual asumió el papel de transmitir el conocimiento y los valores de su religión a la sociedad. De la llegada de los colonizadores españoles, las órdenes religiosas, especialmente los franciscanos, dominicanos y jesuitas, se encargaron de establecer las primeras instituciones educativas. Estas instituciones se centraban en la enseñanza de la doctrina cristiana e inculcar valores morales y religiosos que la corona y la iglesia consideraban esenciales para la población indígena y mestiza. La educación estaba restringida principalmente a los factores más privilegiados, como hijos de criollos y españoles. La educación para las clases bajas, incluyendo los indígenas y esclavos africanos, fue limitada, en su mayoría orientada a la convención religiosa. Para los indígenas, la educación se enfocaba en enseñar la lengua española y los principios básicos del cristianismo. En cuanto a los africanos esclavizados, la educación formal casi no existía. Sus oportunidades de aprendizaje eran mínimas. Esta desigualdad en el acceso de la educación sentó la base para una sociedad profundamente estratificada y marcó un presente en la exclusión que perpetuaría por siglos. A partir del siglo XVIII, el sistema colonial comenzó a experimentar cambios. Las reformas borbónicas promovidas por la colonia española incluyeron la formación de los colegios anteriormente nombrados, que ofrecía la educación más estructuralizada y la enseñanza de gramática, filosofía y teología. Sin embargo, la educación colonial en Venezuela seguía siendo rudimentaria, muy limitada en comparación con las expectativas actuales. No existían planes de estudio ni una estructura que garantizara la calidad y accesibilidad para todos. Los métodos de enseñanza se basaban en memorización y en una fuerte disciplina, orientada a reforzar el control social y la fidelidad a la corona. La escasa inversión en la educación y la ausencia de políticas públicas generaban una sociedad con altos niveles de analfabetismo y desigualdad, una herencia que marcaría el desarrollo del país hasta el momento de la independencia. La educación en Venezuela durante este periodo estuvo caracterizada por una estructura social rígida y jerárquica. La enseñanza estaba organizada por la Iglesia Católica. Los sectores populares tenían un acceso mínimo. Desde el punto de vista educativo, el sistema se enfocaba en la enseñanza de la religión. La educación de las mujeres durante este periodo fue aún más restringida que la de los hombres. Muy pocas niñas lograban recibir algún tipo de instrucción que provenía de familias acomodadas y eran educadas en conventos o en sus hogares. La enseñanza para las mujeres se centraba en las habilidades domésticas, postura, religión y buenas costumbres, sin posibilidad de acceso a una educación académica o profesional. Este modelo lo reflejaba una estructura patriarcal de la época. La escasa cobertura educativa y el enfoque restrictivo de la educación colonial dieron lugar a altos niveles de analfabetismo, como ya lo mencioné, y también a que no hubiera oportunidades de trabajo. Universidades durante la época colonial. La Capitanía General de Venezuela contó con 2 universidades, la Real y Pontificia Universidad de Caracas y el Real Colegio Seminario San Buenaventura de Mérida. La Real Pontificia Universidad de Caracas fue fundada el 22 de diciembre de 1721 por Felipe V, la cual es actualmente la Universidad Central de Venezuela. Esta institución fue la primera y única universidad en el territorio venezolano hasta la independencia, reflejando el acceso limitado a una educación superior. Por su parte, el Seminario de Santa Rosa de Lima fue fundado en 1673 por el obispo Fray Antonio González de Acuña, destinada a la formación de clérigos. En estas universidades se enseñaba teología, gramática, matemática y ciencias de las bellas artes. Finalmente, cabe destacar que en 1810 el Colegio de la Universidad de San Buenaventura de Mérida de los Caballeros adquirió la facultad de otorgar
grados académicos de filosofía, teología, derecho civil y canónico, lo que marcó la primera y principal fuente de títulos universitarios en la nación. Con el tiempo, la universidad cambió su nombre a la Universidad de los Andes y se consolidó como una de las principales instituciones educativas en Venezuela hasta el momento, desempeñando un papel crucial en la formación de líderes e, intelectuales. Aporte de la educación en la época colonial. La época colonial dejó una profunda huella en la educación de América Latina, con influencias que aún resuenan en prácticas y estructuras educativas contemporáneas. Entre los más relevantes se encuentra la creación de instituciones educativas formales. Durante la colonia se fundaron escuelas y universidades con influencias de órdenes religiosos jesuitas y franciscanos. El enfoque de la enseñanza religiosa. La educación estaba estrechamente ligada a la evangelización y tenía como objetivo principal transmitir la fe católica y los valores cristianos, además de enseñar a leer y escribir. El uso del idioma español. La educación colonial promovió el uso del español como lengua predominante, lo que contribuyó a unificar a la unificación lingüística, aunque muchas lenguas indígenas sufrieron desplazamiento. La transformación de conocimientos europeos. Los planes de estudio estaban basados en los modelos europeos que giraban en torno a filosofía, teología y derecho, moldeando así la base de la educación superior en Venezuela. Relevancia para la historia de la educación colonial. La educación colonial tiene una relevancia histórica ya que sentó las bases para el desarrollo del sistema educativo nacional. Durante este periodo, la educación estaba estrechamente vinculada a la Iglesia Católica y se encargaba de administrar instituciones educativas y definir el currículo. Uno de los principales cambios introducidos en la educación colonial fue el enfoque de la formación religiosa y moral, dejando de lado los campos del conocimiento. Este modelo se centraba en evangelizar. Como dice Hernández 2021, la educación colonial se diseñó como una herramienta para perpetuar valores, limitando el desarrollo del pensamiento crítico e integral. En síntesis, la educación colonial fue un sistema ambivalente que, aunque excluyente y limitado, desempeñó un papel fundamental en la formación de las primeras instituciones educativas y la configuración de la estructura social. Sus políticas y prácticas influyeron en la consolidación de un modelo educativo que posteriormente revolucionaría hacia sistemas más inclusivos y diversificados. Aspectos desfavorables de la educación colonial. Primeramente, su alcance era limitado, no existía la equidad, fue excluyente, se dedicó únicamente a la religión, dejando de lado la ciencia, las bellas artes y el pensamiento crítico. Creaba una estructura jerárquica que perpetuó desigualdades sociales. Aumentó los niveles de analfabetismo y buscaba inculcar valores como el respeto a la corona. Importancia de los aportes educativos en la época colonial venezolana. La educación colonial marcó un momento crucial en el desarrollo. Sentó bases prácticas para educaciones posteriores. Uno de los aportes más destacados fue la fundación de instituciones educativas universitarias. Estas instituciones no solo indujeron a una enseñanza formal en el país, sino que también se enfocaron en la alfabetización básica. De hecho, las dos instituciones que fueron creadas todavía existen hasta la época. La educación, como conclusión, la educación venezolana colonial fue un reflejo en la estructura social y política de la época, caracterizada por la exclusión y el control religioso. Desde los primeros esfuerzos de evangelización por las órdenes religiosas hasta la creación de la Real y Pontificia Universidad de Caracas, la enseñanza estuvo orientada a la preservación de valores y orden colonial. Estas instituciones educativas se limitaban a la formación religiosa y humanística, dedicada a los hijos de la élite, mientras que otros grupos sociales eran excluidos. Este sistema de desigualdad excluyente perpetúa altos niveles de alfabetismo y es algo que debemos evitar actualmente. Además, debemos reconocer que la creación de los primeros pensum educativos y de una educación formal universitaria es un aspecto relevante que caracteriza a esta época. Muchas gracias por su atención. A continuación, las referencias bibliográficas.